Estimadas integrantes del Club Salud es Vida, sean bienvenidas a una nueva educación sanitaria. En esta vamos a tratar el tema de osteoporosis. Esperamos que la información dada en esta pues sea de mucha utilidad para ustedes. Bienvenidas. Bien, vamos a iniciar. ¿De casualidad han escuchado sobre la osteoporosis? Si saben de alguna definición o alguna idea que tengan, pueden colocarlo en los comentarios de este video. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad la cual afecta específicamente a los huesos. Los huesos en esta enfermedad pierden densidad. Vemos en la imagen del lado derecho que es un hueso sano. Los huesos normalmente son porosos, es decir, tienen agujeritos, sin embargo, no son tan grandes, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Este es un hueso que ya padece de osteoporosis. En este, el hueso ya posee poros o agujeritos mucho más grandes que cuando el hueso está sano. Entonces, estos huesos que ya padecen de osteoporosis son mucho más frágiles y por lo tanto pueden ser más propensos a que se quiebren o a que sufran fracturas. Los huesos normalmente tienen un equilibrio entre la formación ósea y la resorción ósea. Esto quiere decir entre la construcción y descomposición del hueso. En el caso de la osteoporosis, la descomposición del hueso se ve más acelerada que la formación de hueso. Es por eso que se ve más poroso cuando se observa un hueso con osteoporosis y por lo tanto sufren más de fracturas. Los estrógenos son un factor muy importante para favorecer la formación ósea. En el caso de las mujeres que se encuentran en el periodo posmenopáusico son más propensas a padecer de esta enfermedad, ya que al tener menos estrógenos, la resorción o descomposición del hueso es más rápida y por lo tanto pueden sufrir más de fracturas. Este tipo de osteoporosis, por la edad en la que se da y el género en el que se da, pues se cataloga como osteoporosis posmenopáusica. La osteoporosis normalmente no presenta algún síntoma, sino que hasta que aparece la primera fractura es cuando normalmente se diagnostica. Y en la mayoría de las ocasiones, pues al momento de diagnosticarse esta enfermedad puede estar ya en una etapa muy avanzada. Es por eso que a esta enfermedad se le conoce como una enfermedad silenciosa. El hueso, dentro de sus componentes, tiene algo que se llama matriz orgánica ósea, y esta está compuesta principalmente por colágeno. El colágeno dentro de la matriz que está en el hueso es fundamental para la resistencia y flexibilidad del hueso. Este colágeno forma una red que, junto con los minerales que son el calcio y el fosfato, proporcionan rigidez y resistencia que son necesarias para el hueso para poder soportar cargas y tensiones sin que se fracture. En la osteoporosis se produce colágeno, pero en menor cantidad y en menor calidad. Por lo tanto, la matriz ósea se vuelve menos densa y más frágil. Hay menos capacidad de soportar impactos y disminuye la flexibilidad. Para poder entender esto, podemos imaginarnos las vigas o columnas de un edificio que representarían el colágeno. Estas vigas o columnas con el tiempo se van desgastando y hacen que la estructura del edificio se debilite y en algún momento probablemente puede caerse. Esas vigas representan el colágeno en nuestro hueso. Entonces, si el colágeno se desgasta y ya no se produce en la misma cantidad y ya no es de la misma calidad, el hueso se puede quebrar. Y es por eso que hay mucha más fragilidad y menos tensión dentro de nuestro hueso cuando padece de osteoporosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la osteoporosis? En primer lugar, tenemos la edad. Las personas que son mayores de 40 años son muy propensos a padecer de osteoporosis, ya que la formación del hueso es mucho más lenta y la descomposición del hueso es más rápida.
Por lo tanto, se favorece la pérdida de la densidad ósea. En segundo lugar, tenemos el género. Las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollo de osteoporosis en comparación de los hombres, y esto se debe principalmente a que en la menopausia se disminuye la cantidad de estrógenos, y estos son muy importantes en el proceso de formación del hueso. Por lo tanto, si hay menos estrógenos, hay menos hueso nuevo, y por lo tanto el hueso se hace más débil. En los hombres también puede presentarse la osteoporosis o el diagnóstico de osteoporosis, pero no se debe a la cantidad o disminución de estrógeno, sino a la disminución de la testosterona. Sin embargo, los efectos son menos que en las mujeres. Otro factor de riesgo es el origen étnico, y esto debido a diferencias en la densidad ósea por genética. Por ejemplo, las personas que son caucásicas, orientales, europeos o asiáticos, por ejemplo, tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis, y esto se debe a que tienden a tener los huesos más pequeños o más delgados, y por eso tienen una mayor susceptibilidad genética, en este caso, a la pérdida ósea, o en este caso a desarrollar osteoporosis. En el caso de las que son de origen africano, o incluso nosotros que somos latinoamericanos, que somos polinesios, pues tendemos a tener una mayor densidad ósea y por lo tanto un menor riesgo de osteoporosis. Sin embargo, pues no nos salvamos. Podemos padecer de osteoporosis. Por último, pues también tenemos el historial familiar. Si tenemos a nuestros papás o a nuestros abuelitos que sabemos que han padecido de osteoporosis, nosotros probablemente por genética pues podemos padecer de osteoporosis, ya que tenemos la misma información que ellos, además de haber crecido en el mismo ambiente. Por lo tanto, pues sí puede influir en la fragilidad ósea. Otros factores de riesgo para la osteoporosis se encuentran los factores ambientales. En primer lugar, tenemos una mala nutrición. Si tenemos una dieta deficiente en los nutrientes que son necesarios o esenciales para poder formar hueso, pues esto va a afectar negativamente la salud ósea. También es importante resaltar que si se toman suplementos de calcio, es importante también tener el suplemento de vitamina D, ya que la vitamina D sirve o facilita la absorción del calcio en el intestino. Por lo tanto, si se está tomando bastante calcio, pero no se está obteniendo vitamina D, pues en vano sería el estar consumiendo el suplemento de calcio porque no se va a utilizar. Entonces es importante tener la ingesta del calcio y también de la vitamina D. La falta de actividad física o movimiento también es un factor de riesgo. En el caso del sedentarismo, que la actividad física es muy poca, los huesos se debilitan. Es por eso que la actividad física, el hacer ejercicio, es muy importante porque esto estimula la formación ósea. Al igual que si una persona está postrada en cama, la falta de la movilidad de los huesos, pues también hace que la pérdida de hueso sea más rápida y la formación de hueso, pues como no tiene actividad, no se mueve, pues es más lenta. Una persona que fuma también es un factor de riesgo, ya que el tabaco reduce la absorción del calcio. Y como vemos, si no se absorbe el calcio, no hay formación óptima de hueso. También el café puede ser un factor de riesgo para padecer la osteoporosis, ya que el exceso de cafeína dentro de nuestro cuerpo hace que incremente la excreción del calcio, es decir, que el calcio que hay dentro de nuestro organismo sale y por lo tanto no hay formación de hueso. Tener un bajo peso también es un factor de riesgo para padecer de osteoporosis. En este caso, como hay una menor cantidad de masa en nuestro cuerpo, no va a haber como una fuerza que haga el estímulo en los huesos para que se haga o se haga formación de huesos.
Entonces hay una menor reserva de nutrientes de estos esenciales en nuestro cuerpo y por lo tanto no hay una formación continua de huesos, sino que el proceso de descomposición es más rápido y el proceso de formación nuevamente va a ser más lento. Por último, también una lesión traumática, es decir, una fractura en los huesos, también puede ser un factor de riesgo para más adelante tener osteoporosis. Signos y síntomas de la osteoporosis. En la etapa inicial de esta enfermedad no hay signos y síntomas que generen una sospecha en que una persona padece de esta enfermedad. Es por eso que es asintomática en esta etapa. Sin embargo, cuando la etapa ya es avanzada o ya ha progresado esta enfermedad, el primer signo que se genera o que presenta es una fractura y normalmente es en la cadera. También una fractura espontánea es un síntoma o un signo que puede dar la sospecha de padecer la osteoporosis. Es decir, que al momento de recostarse fuertemente en un brazo o en una pierna, pues se realiza una fractura, pues este sería un síntoma de, de que padece de osteoporosis una persona. También puede haber un colapso vertebral. Las vértebras de nuestra columna también pueden padecer o ser afectadas por la osteoporosis. Es por esto que puede haber una fractura en una vértebra. Y pues los principales síntomas al momento de tener este tipo de fractura es principalmente dolor de espalda. La intensidad va a variar, pero el dolor va a estar presente. También la curvatura de la espalda, es decir, una formación de joroba, y también la pérdida de altura, es decir, uno se vuelve más chiquito. Entonces estos serían signos o síntomas que podrían dar la sospecha de que una persona padece de osteoporosis. Ahora vamos a platicar sobre dos términos bastante relacionados o asociados a la osteoporosis. En primer lugar tenemos a la osteomalacia. Y la osteomalacia se caracteriza porque hay un reblandecimiento en los huesos. Y esto porque hay deficiencia en la mineralización ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una buena absorción de ciertos minerales como el calcio o el fosfato para realizar la formación de hueso. Y esto se debe a que hay deficiencia de vitamina D en nuestro organismo. Entonces, como resultado, vamos a tener huesos débiles y blandos, sin embargo, no van a tener fracturas evidentes a menos de que se aplique bastante esfuerzo en nuestros huesos. En el caso de la osteopenia, en esta se puede evidenciar que hay disminución moderada de la densidad ósea. Sin embargo, es más leve que lo que se puede ver en la osteoporosis. En esta también hay un desequilibrio entre la formación de huesos y la descomposición de huesos, es decir, hay más descomposición de huesos, sin embargo, no es tan veloz o la velocidad no es tan rápida como en la osteoporosis. Entonces acá se hay pérdida de la densidad en el hueso, pero la posibilidad de que haya una fractura es menor. Sin embargo, el riesgo sí está, ¿verdad? Y en la osteoporosis, pues ya vimos, ¿verdad? Hay menos masa ósea, es densidad ósea, menos resistencia, son más frágiles los huesos y por lo tanto, pues son más susceptibles a, a que puedan tener fracturas. Ahora vamos a ver qué pruebas se pueden hacer para realizar el diagnóstico de la osteoporosis. Y en primer lugar tenemos la densiometría ósea. La densiometría ósea es el examen diagnóstico principal para determinar la osteoporosis. Y pues lo que hace este examen es medir la densidad mineral ósea y también permite determinar el riesgo de fracturas en los huesos. Para poder hacer este tipo de exámenes se utiliza una pequeña cantidad de radiación para poder medir la densidad de los huesos en áreas específicas. Puede ser en la columna vertebral, en la cadera y a veces puede ser en las muñecas, también en el antebrazo.
Y en base a una escala del T-score se llama, es como se va a determinar qué tipo de patología o problema tiene en los huesos. Para la densiometría ósea, la Organización Mundial de la Salud ha establecido parámetros o valores con los que se puede realizar el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, si el valor T es mayor a -1, es decir, -1, 1, 2, 3 y para arriba, ¿verdad? El valor indica que tiene una densidad normal, es decir, sus huesos están sanos. Ahora, si el valor T está entre -1 y -2.5, esto quiere decir que la persona puede ser diagnosticada con osteopenia. Si tiene un valor T menor a -2.5, esto quiere decir que la persona sí presenta o padece de osteoporosis. Y si el valor T es menor o igual a -2.5, pero con fractura, eso significa que tiene una osteoporosis grave. Las pruebas de laboratorio clínico o pruebas en sangre no se utilizan específicamente para diagnosticar la osteoporosis, pero los análisis de sangre pueden ayudar a identificar alguna condición que en el paciente esté generando síntomas o sospechas de que padece osteoporosis. Por ejemplo, ver el nivel de hormonas, ¿verdad? En el caso de las mujeres, si tienen estrógenos muy bajos, puede ser que la formación de hueso pues no se vea muy favorecida y por lo tanto la degradación de su hueso pues sea mayor, y es por eso que el hueso se encuentre con menor densidad ósea, o en el caso que tengan menos concentración de testosterona. También puede verificarse la cantidad de calcio en la sangre, puesto que si tiene una deficiencia de calcio, por supuesto que no va a poder formar hueso nuevo y por lo tanto va a tener igual menos densidad ósea. Sin embargo, el examen que se realiza normalmente para dar alguna sospecha de osteoporosis es verificar la cantidad de vitamina D. Si hay una deficiencia de vitamina D, eh, por lo general, eso significa que la persona padece de osteoporosis, pues como ya hemos visto anteriormente, la vitamina D sirve para absorber el calcio en nuestro intestino, y si no está presente en nuestro organismo no podemos absorber el calcio. Entonces, la concentración sérica debe ser mayor a 20 nanogramos por mililitro, ya que si se encuentra menos concentración, o sea, menor a 20 nanogramos por mililitro, eso ya sería una deficiencia de vitamina D y pues entonces ya puede ser sospecha de osteoporosis. Para el tratamiento de la osteoporosis se puede utilizar el tratamiento no farmacológico, principalmente modificar los estilos de vida. Y empezaríamos con la nutrición adecuada, ¿verdad? Tener calcio dietético, ¿verdad? Te tendría que ser mayor a 800 miligramos por día. Y la vitamina D, que siempre acompaña al calcio, que puede ser de 400 a 800 unidades internacionales al día. Aparte de la nutrición y de tomar suplementos, si no se tiene la adecuada concentración de estas vitaminas y minerales, pues es importante tener la actividad física para poder promover la formación de hueso y pues tomar medidas para prevenir las fracturas si uno ya padece de osteoporosis. El entrenar con pesas también ayuda a incrementar la fuerza muscular y en este caso la densidad ósea. Ya dijimos que el riesgo de al tomar alcohol y tabaco disminuye la formación de hueso, entonces evitarlo va a hacer que la formación de hueso sea un poquito más rápida y así evitar que la descomposición del hueso sea más rápida. También la dieta debe ser con cantidades adecuadas de proteína, ¿verdad? Calorías y, como ya habíamos dicho, calcio y vitamina D. ¿En qué alimentos podemos encontrar el calcio y la vitamina D? En el
caso del calcio, este lo podemos encontrar fácilmente en los lácteos, la leche, en el queso, en el yogur, pero también en vegetales de hojas verdes, así como el brócoli y las espinacas. Y también se puede encontrar en el salmón y en las sardinas. Para la vitamina D se puede encontrar en pescados como el salmón y el atún. También se puede encontrar en las yemas de huevo o en la mantequilla. Entonces estos son alimentos que podemos consumir para obtener calcio y vitamina D en nuestra dieta en alimentos de la vida diaria. El ejercicio físico en las personas que ya son de avanzada edad es muy importante, ya que permite la retención de la densidad ósea. Se han hecho estudios e incluso en ejercicio como pesas, en donde los músculos hacen que el hueso se mueva, estos mantienen y aumentan incluso la densidad ósea. Es decir, que los ejercicios en donde se realiza fuerza son muy importantes para favorecer la formación de hueso. El ejercicio físico retiene la densidad ósea, y esto es muy importante en personas de la tercera edad, puesto que favorece los huesos. Entonces, mover los músculos mantienen y aumentan la densidad ósea. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden hacer? Para empezar, pesas, puesto que esto fortalece la espalda, no solo los músculos, sino también todos los huesos. También aeróbicos con un poco de peso, porque este peso hace que se favorezca la formación de hueso. Además, también se favorece la producción de una mejor calidad de colágeno y de mayor cantidad de este mismo, y por lo tanto va a mejorar la flexibilidad de los huesos. Además, también se pueden utilizar bandas de resistencia en las piernitas para poder mejorar la resistencia, flexibilidad de los huesos en las piernas. ¿Qué ejercicios no debemos hacer? En caso que ya tengamos diagnosticado osteoporosis, es importante no saltar ni correr con mucha fuerza o trotar, incluso los abdominales, ya que estos generarían mucha fuerza en los huesos, y si ya padecemos de osteoporosis se puede llegar a generar una fractura. Ahora vamos a ver qué tipo de tratamiento farmacológico se puede utilizar para poder tratar la osteoporosis. Anteriormente habíamos mencionado el consumir calcio y vitamina D en nuestros alimentos. Sin embargo, si no son suficientes, como tratamiento farmacológico se pueden utilizar suplementos, ya sea de vitamina D o de calcio. En el caso de las mujeres, pues también se puede realizar el suplemento de estrógenos, ya que, como hemos mencionado, es muy importante esta hormona para poder apoyar la formación de nuevas células en el hueso. En el caso de padecer osteoporosis y de tenerlo ya diagnosticado, se puede recurrir a tratamiento o medicamentos. En este caso, la familia que se utiliza para poder tratar esta patología se llama la familia de los bifosfonatos. ¿Y qué hacen estos medicamentos? Hacen que la destrucción o degradación del hueso sea más lenta, y así haya un equilibrio entre la formación y degradación del hueso. Sin embargo, estos son recetados únicamente por un médico. No se pueden tomar solo sin receta, ya que pues tienen bastantes indicaciones o instrucciones para poder tener una buena terapia. En este caso, es de la familia de los bifosfonatos. Los que se pueden utilizar son el alendronato, el risendronato, ivandronato y también el ácido zoledrónico. Estos son algunos de los medicamentos que se pueden utilizar para tratar la osteoporosis. Otros medicamentos que se pueden utilizar son el raloxifeno y también el ranelato de estroncio. Estos son algunos de los medicamentos que se pueden utilizar, y todo esto siempre debe ser recetado por un médico. En el caso de tener una terapia farmacológica con el alendronato, risendronato o el ivandronato, es importante darles esta recomendación.
Primero debe tomarlos con agua y con el estómago vacío. De lo contrario, no se va a poder absorber adecuadamente. Y después de tomar el medicamento se debe permanecer por lo menos 1 hora en posición vertical, ya que estos medicamentos pueden irritar el esófago. Si después de tomarlo ustedes se acuestan, probablemente pues va a lastimar el esófago, ¿verdad? Entonces es importante mantenerse esa hora de pie. También es importante no comer ni tomar nada después de 30 minutos o 1 hora después de tomar el medicamento. ¿Por qué se utiliza entonces medicamentos o una terapia farmacológica? En primer lugar, si no han habido fracturas, para disminuir esas fracturas. Y en el momento de tener osteoporosis, también para evitar fracturas. Si existe una fractura, es posible que ya exista el riesgo de osteopenia. Entonces, al ser la osteopenia el estadio intermedio entre un hueso sano y un hueso con osteoporosis, es mejor evitar que progrese a osteoporosis. Es por eso que se utiliza este tipo de medicamentos. En el caso de los bifosfonatos, se utilizan para poder disminuir la, la velocidad a la que se degrada el hueso o las células de los huesos. Sin embargo, pues siempre se debe tomar con mucha precaución y solo cuando lo recete el médico, ya que si tiene efectos secundarios como la acidez estomacal, náuseas y dolor abdominal. Entonces es importante utilizarlo solo cuando el médico lo indique. En el caso del raloxifeno, este reduce únicamente las fracturas en la columna vertebral. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo osteoporosis en mi piernita, ¿verdad? En mi hueso de la pierna, pues no voy a poder utilizar este medicamento porque sirve únicamente para las vértebras de la columna. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y pues los efectos secundarios son totalmente diferentes y hay que tener mucho cuidado porque estos pueden generar coágulos sanguíneos en las piernas o en los pulmones. Entonces hay que tener mucho cuidado de la indicación y siempre acudir a un médico en caso de tener un diagnóstico de osteoporosis para saber cuál es la mejor terapia farmacológica a la que se le puede dar. En la osteoporosis es importante realizar el diagnóstico a tiempo para detectarlo en su etapa inicial y así dar el mejor tratamiento. De esta manera se va a evitar llegar a una fase avanzada en el que los huesos ya son muy frágiles y va a ser más difícil de tratar. Es por esto que es necesario verificar qué factores de riesgo hay. Si dentro de mi familia ya tengo un familiar con antecedentes de osteoporosis, o si ya estoy en la edad en la que es un factor de riesgo, es decir, que si soy mayor de 40 años o si soy del sexo femenino, es importante verificar ese tipo de factores y hacerse los exámenes necesarios para determinar que no se padece de esta enfermedad. Además, es importante verificar si hay algo que se puede corregir o evitar. Por ejemplo, el consumo de alcohol o el tabaco, hay que evitarlo. O si incluso no se tiene una alimentación saludable, pues es importante mantenerlo para tener los nutrientes y minerales necesarios para favorecer la formación de huesos. También va a ser muy importante que en el tratamiento a largo plazo se involucre la modificación conductual. Y acá pues se debe implementar de nuestro día a día la actividad física. También tomar medidas de prevención para evitar fracturas y si el médico ya diagnosticó la enfermedad y recetó un medicamento, es importante que se cumpla al pie de la letra con el tratamiento, tomarse a la hora que debe ser el medicamento y con las indicaciones necesarias para tener el mejor efecto terapéutico. El pronóstico en la osteoporosis normalmente es bueno si se hace con prevención y con tratamiento temprano. Entonces la terapia farmacológica puede ayudar a prevenir fracturas si aún no han estado presentes. Sin embargo, si no se sigue el tratamiento y no se siguen las medidas de prevención, probablemente las fracturas en cadera van a aparecer si no se controla. También la incapacidad de movimiento porque los huesos van a estar muy débiles y también si hay algún aplastamiento o colapso vertebral, lastimosamente ya no se va a poder fortalecer esa área de los huesos. Por eso es muy importante
ir con el médico, hacerse el diagnóstico y si hay algún tratamiento, pues seguirlo y tener una adherencia terapéutica al mismo. Por último, si aún no han sido diagnosticadas con esta enfermedad, hacemos la invitación para que tomen estas medidas de prevención. En primer lugar, nuevamente recalcarles el introducir en su dieta diaria alimentos que sean fuentes de calcio y también de magnesio, así como de vitamina D, ¿verdad? Y también hacer ejercicio. Ustedes hacen bastante ejercicio, así que eso es una medida de prevención bastante eficiente para evitar el padecimiento de osteoporosis y también reducir la sal de la dieta. Si tienen alguna duda, pueden consultarnos y que nosotros estaremos dispuestas y con mucho gusto darles resolución a todas sus dudas. Muchas gracias por su atención y esperamos que la información brindada en esta educación sanitaria sea de utilidad para todos ustedes.